nos acompaña y le damos la bienvenida al doctor César Mella, quien es un reconocido profesor, psiquiatra de la República Dominicana y actualmente se desempeña también como director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Bienvenido, doctor Mella, y lo hemos invitado por esto de el estremecimiento que ha sufrido la sociedad dominicana frente a un crimen verdaderamente extraordinario, ¿verdad? 4 personas muertas en manos de un feminicida, y quisiéramos explicación de esto de parte de una persona con autoridad para hacerlo, como es su caso. Gracias, Adalberto. No te niego que estoy perturbado porque no tengo todos los elementos de juicio para hacer un diagnóstico claro de la situación. Pero permíteme antes felicitar al programa que cumple, creo que ahora en marzo, 31 años. Sí, el próximo mes llegamos a 31 años. ¿Usted está en eso? Sí, a Juan Bolívar, que 50 años es mucho, pero que lo quiero en salud. Y mi amistad con él data de 1980, o sea que yo creo que tengo el beneficio de esa relación humana, crítica y cálida. Y a ti, Adalberto, que ha sido un buen relevo, criado bajo la sombra de estos muchachos de aquí, de 1+1. Él se crió solo. Él trajo su propia música. Juan Bolívar fue mi profesor en la universidad también. Yo sé, sí. Yo sé. Lo que pasa es que él comenzó muy joven en la clase. Miren, la sociedad dominicana está devastada con este acontecimiento, porque todo el que tiene hijos y se enteró de lo que ha ocurrido, está en shock. ¿Por qué? Primero porque en los anales de la criminalística dominicana no parece haber un solo caso parecido al que ocurrió. Segundo, porque ahí se dan algunos elementos como el siguiente: feminicidio con violación a su propia pareja, infanticidio con necrofilia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, matar infantes y después que están muertos, hacer prácticas sexuales con el cadáver. Pero además, una premeditación que llevó a un crimen múltiple en más de 24 horas. Es decir, mata a la mujer, mata a 2 niñas y la viola, se toma un tiempo y sale con el niño, busca ropa de los familiares, lo exhibe y vuelve, y en medio de un panorama putrefacto ya, ahorca con 2 corbatas al niño, pero más aún, sale de la escena y se va a la playa con una dama, sin culpa, sin remordimiento. Eso tipifica lo que los libros llaman la personalidad sociopática. ¿Quién es un sociopático? Bueno, es un individuo primero que desde muy jovencito infringe las normas. Él maltrata a los animales, se ha recogido en el barrio. Segundo, no acumulan el sentimiento de culpa, que es el sentimiento que a nosotros nos permite rectificar, pedir excusa, caramba, me equivoqué. Tercero, no tienen conciencia de que son enfermos, nunca adquieren esa conciencia. Y después, tienen patrones en la vestimenta, en el comportamiento que no son típicos. Las botas negras, las uñas pintadas, los ojos enrojecidos, el grupo Harley Davidson. Dicen, pero sin mucha fuerza todavía, que pertenecía al grupo de los metálicos, que además era chamanista chakra, que puedo explicar eso después detenidamente, y que era diabólico. Bueno, lo cierto es que el sociópata se cuela en la sociedad porque generalmente es un tipo seductor, hábil y que sabe jugar roles hipócritas de simpatía. El sociópata engaña a cualquiera en una transacción comercial. Este muchacho tuvo el tupé de ir a vender en 500 pesos la tabletica esta del niño que después mató. Oigan eso. Pero además, tiene 15 días viviendo en un sector donde no se relacionó con nadie. El sociópata tiene una tendencia al aislamiento. Pero su historial padre-madre es muy flojo. Hasta ahora no sabemos. Hay una figura paterna ausente
y una madre relegada totalmente que él visitó y no le confesó el problema que estaba pasando. Pero además se cuela en su ambiente laboral como un individuo aparentemente pacífico y eficiente. Es que el sociópata, y ahí tenemos a Cary Eichmann y muchas figuras de la historia del sociópata, logran confundir a la sociedad porque su inteligencia le permite la simulación, la manipulación y sobre todo el aparentar cosas en busca de reconocimiento que a lo mejor obedecen a grandes frustraciones. El pelo largo, una fase feminoide, un comportamiento que no es propio del medio social donde él estuvo. Es un individuo de escasos estudios formales, o sea, no sé si es bachiller, pero que con una habilidad para entrar en el tejido social enorme, lo que hace que era un individuo al margen de toda sospecha. Piense que los grandes criminales, los grandes ladrones, no hacen escándalo, sino que los reconocemos por la atrocidad, por el horror de lo que hacen en un momento dado. Ya. Bueno, pero tú ibas a explicar que esas adscripciones que el tipo tiene, ¿qué es lo que tú ibas explicando? Que dijiste, lo explicaré ahorita. Bueno, aquí ha querido ubicar al individuo y yo entrevisté a un metálico ayer de lo que se mueve en el Conde porque quería un poco saber algunas cosas. Primero, nosotros nos gusta la imitación de culturas esnovistas, sobre todo si vienen de Norteamérica. Hay muchos jóvenes que se visten de negro y quizás tienen una motocicleta Harley o quizás les gusta un tipo de música estridente. Pero eso no es sinónimo de criminalidad. Hay muchos jóvenes que por estar en el CAN asumen lectura. Los chakras son una filosofía antiquísima que tiene vida en Perú y que divide el cuerpo en la energía, el equilibrio universal. Y no tiene que ver nada con criminalidad. Claro que no. Yo no sé por qué se menciona. El satanismo es una tendencia que cree que en anteposición a Jesucristo hay un Satanás, que está descrito en la Biblia, que es el sinónimo del mal. Pero mucha gente lo utiliza para meter miedo, para vestirse de negro. Yo descarto, en principio, que Víctor, que es como se llama el muchacho al que nos estamos refiriendo, tenga que ver con grupo chakra, con satanismo ni con metálico. Ese es un enfermo de altísima peligrosidad, de difícil reeducación y que difícilmente ese modelo se repite en la sociedad dominicana. Pero atención, en las comunidades hay muchos Víctor potenciales. Ojo pelado la gente de los barrios. Se ha dicho que este quebranto se presenta entre el 0.2 y el 3% de la población en los Estados Unidos, que es más frecuente en hombres que mujeres, que es más frecuente en poblaciones carcelarias que en poblaciones normales, y que los llamados grupos flotantes de la sociedad o grupos semi-marginales que viven en barrios son más propensos a dar cabida a un individuo de esta naturaleza, porque recuérdense que estos individuos son vistos como héroes, como tipos raros, como tipos bravos, que se desenvuelve. sí, como tipos lanzados. O sea, la imagen que ese tipo exhibió no la desprecia el barrio ni la sociedad, al contrario, o lo busca de aliado o le tiene miedo. Fíjate cómo es la cosa del tejido social. Entonces este individuo lo que sorprende es que no tiene una biografía en sus 30 y pico de años ruidosa, hasta que un grupo de expertos no realice su historial clínico, hasta que no se estudie su cerebro de una manera profunda. ¿Por qué? Bueno, algunos estudios dicen que este tipo de sujeto tiene alteraciones de 3 tipos: en el electroencefalograma, en la neuroquímica biológica del cerebro y en resonancia magnético nuclear con medio de contraste, que son 3 estudios. Pero no son eximentes. O sea, suponte que este tipo tenga una biografía cerebral extraña. Eso no lo invalida para que no reciba, por ejemplo, una pena de 40 años. En otros países, este sujeto le salen 3 cosas: o cadena perpetua, o fusilamiento, o cámara de gas.
pero estamos hablando de un país cuya legislación no lo compromete con la muerte directa. No contempla la muerte. Ahora, a donde quiera que este individuo lo coloquen en la cárcel, hay que cuidarlo, porque los propios criminales se dividen en grupos, pero la gente aquí, el tigre de la cárcel dice, matar y violar al niño, yo no haría eso. O sea, por eso justifica y él la corre decisión el riesgo de que lo linchen. Eso- Él corre ese riesgo. ya hubo una primera manifestación en la corte. el juez prefirió mandarlo a San Pedro de Macorís, a una cárcel modelo del nuevo sistema carcelario, mientras que algunos querían que lo mandaran a Asua o a La Victoria. La Asua y La Victoria son las dos cárceles ahora que meten miedo. Ahí hay graduados del crimen. Sí, ahí están los criminales Sí. más grandes del país. ¿Fue correcta entonces la decisión del juez? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos que apostar a la justicia, No al linchamiento, ¿verdad? no al linchamiento. Y aquí hay mucha gente que auspicia y que celebra el Por linchamiento. eso yo he planteado que en las comunidades, en los barrios, no sigan haciéndose justicia con sus propias manos. Aquí hay, en el año pasado, 17 muertos por Hinchamiento. 17, que es muy alto. Sí. Y entonces es que la gente también está cansada de que no se haga justicia. Está cansada de ver un tipo que lo soltaron a los 2 meses después de violar a una niña en el barrio. Pero nosotros, como trabajadores de la conducta, no podemos promover que la gente se tome la justicia por su propia mano, porque sería la Inquisición de Torquemada, volver un poco a época muy superada de la humanidad. Pero lo que yo veo que no se ha hablado es el daño colateral que esto tiene en muchos niños y niñas que presenciaron a una de las niñas tomando clases de canto en la televisión. O sea, eso es la inocencia contra la barbarie. Mucha gente no sabe el sufrimiento que ha derivado porque este tipo tiene su mamá, Tiene familia. tiene familia, y esos 3 niños tienen primitos. El sufrimiento que ha derivado de este acontecimiento. Por eso los medios de comunicación deben ser un poco más cautos, más cuidadosos con exponer estos temas como un talk show Sí, claro. sangriento, tirándoselo a la gente en horas que la familia está viendo la televisión. De cualquier manera, va a costar mucho tiempo reponerse de este trauma colectivo que ha originado este muchacho con matar a 4 personas en un periodo. Este es uno de los más extraordinarios en toda la historia del país, pero no es el único. Y recientemente ha habido otros, y no hace mucho fue el caso de la niña masacrada y después asesinada con participación de varias personas, escondido el cadáver, paseado, se encontraron otros 2 cadáveres que no eran de ella, buscando el de ella, de otras 2 jovencitas que habían sido desaparecidas. Hay un nivel de violencia y de violencia criminal fuerte que está saltando por diversos poros de la sociedad dominicana. ¿Qué se puede atribuir de eso? ¿Y qué hacer frente a esa edad? Se han agotado mucho los modelos de análisis para explicar esta violencia. Por ejemplo, una teoría sociológica es que las grandes desigualdades y el no acceso al trabajo o a la comida desespera a la gente y entonces incurren en actos violentos. Otros dicen que hay en la población una cantidad de trastornados, de frustrados, de gente con mucho rencor que lo expresa a través de la violencia. Otros dicen que el no temor a 2 instancias, Dios y el castigo, y la justicia y el apresamiento, hace que la gente se destape, se libere, entre comillas. Otro planteamiento es el mal como maldad que llevan en su corazón muchos seres humanos que han sido criados con un deseo de vengarse de alguien o de la sociedad. Pero ningún modelo de análisis nos explica lo que está pasando en la sociedad dominicana. Tenemos una democracia, tenemos una libertad aparente, tenemos una desigualdad histórica, pero
la cantidad de cosas que estamos observando no son las que en las que nos criamos. Hijos matando a su madre, hijos matando a su padre, padres matando a sus hijos. Eso se ha acumulado. Hombres matando a sus compañeras. O sea, Bueno, la cantidad de feminicidios que hubo el año pasado fue alarmante. la carga de feminicidio y con una variante que muchos de ellos, el feminicida o el homicida, termina suicidándose en lo que es un suicidio. Fíjate que este muchacho, frío, calculador, de manera horripilante, no le pasó por la cabeza hacerse justicia. No le pasó por la cabeza, que es otro elemento dentro de la criminalística que nos hace etiquetar a este individuo como un sociópata de alta peligrosidad. Entonces, este individuo salió fresquecito y no sintió la culpa ni el arrepentimiento en ningún momento de su biografía reciente. Entonces, yo creo que aun cuando hay una oposición a que los psiquiatras y psicólogos participen, este caso puede generar jurisprudencia en saber qué hay más allá en este comportamiento que pueda enseñar a la ciencia que está conmocionada. Por ejemplo, la única explicación que él ha dado es que él cometió esto producto de la situación económica. Sí. Entonces, en una de las grandes teorías que estoy planteando, eso no lo explica todo. ¿Cuánta gente pobre aquí que está pasando hambre en este país no son gente digna, Pero honorable? situación y de respeto? económica es violar a las niñas, matarla y violarla, es por situación económica. Otra cosa, el sociópata generalmente tiene alteraciones de tipo psicosexuales, reprimidas. ¿Por qué los niños? Porque son inocentes, porque no se pueden resistir. Entonces, niñas, eso es lo que ha consternado más la indignación de la sociedad dominicana. Niñas inocentes. De 9 y 11 años eran. Por ahí, por ahí. Entonces, este tipo de individuo también tiene algunas características que hay que estudiar. Mienten, no son leales a los compromisos contraídos. Es decir, con un sociópata tú te metes en un negocio y fácilmente te arruina. Pero además, no se entregan desde el punto de vista del amor a la lealtad de una mujer que incluso le hacía el coro, como dicen. Una mujer que tiene un piercing en la lengua, que se viste igual que él y que son bullangueros y que son gente de celebraciones. ¿Qué pasó si hasta el día anterior él tenía una conexión aparentemente equilibrada? ¿Qué pasó si es tu mujer y la matas y la violas al mismo tiempo? Pero no usa armas de fuego, que son las que están involucradas en este tipo de cosas y que son las más seguras. Utiliza, como los criminales clásicos, armas blancas, cuchillos, apuñaladas, coincidiendo con la violación sexual. Esto es lo que hace Juan Bolívar, que este caso no tenga modelo de comparación posiblemente en ningún sitio del mundo, porque esto es una investigación en proceso del mundo, y por eso los psiquiatras, los psicólogos, todos nos hemos quedado con explicaciones a media, con aproximaciones e hipótesis sobre este problema. Usted está abogando porque un grupo de expertos, de psiquiatras, estudien este caso. Yo creo que sí, porque... y examinen el cerebro de este hombre. Porque, pero usted decía también, doctor, sí, que hay muchos Víctor en la calle. Hay muchos Víctor conviviendo con la población sin que la población lo sepa. ¿Qué se puede hacer frente a una situación como esa? Yo creo mucho en la detección precoz de la conducta. Un muchacho de 14 o 15 años que comienza a matar los perros, que comienza en el colegio a hablar mentiras, que es un muchacho que con el lápiz le vació un ojo a otro en la escuela, que se asocia generalmente a los tipos más raros del barrio, perteneciendo él a un sector social medio, y que es lo que falta, habitualmente experimentan con sustancias psicológicas como la marihuana o la cocaína. Faltaría ver si este muchacho en alguna época incursionó en esta cosa que se puede sospechar.
pero no necesariamente. Entonces, la detención temprana y que la comunidad, frente a esos comportamientos extraños, los denuncie, los confronte, los vea en el espacio de la iglesia, en el club de vecinos, en los partidos, porque la sociedad dominicana es sumamente tolerante. Nosotros somos muy queridos por el turismo internacional, entre otras cosas, por lo tolerante que somos, lo simpático que somos. El dominicano no restringe conducta. Dice, ese muchacho es rarísimo, pero no hay quien se meta con él. No le llamen la atención. Incluso hay una connivencia entre autoridades judiciales y policiales para tolerar, entre comillas, que estos individuos se zambullan en la sociedad y el día menos pensado, Víctor aparezca de nuevo. Bueno, pero ya hay una cosa positiva, ya no le atribuimos la criminalidad a los de Nueva York. Durante muchos años decían, aquí había, yo siempre combatí eso y lo demostré hace muchos años cuando le pedí al jefe de la policía, que entonces era el general Candelier, de un listado de los dominicanos deportados que habían incurrido en crímenes aquí, después porque se decía que eran los que deportados de Nueva York. Y en realidad me dieron 104 casos de dominicanos registrados, deportados, que habían violado. La mayoría eran delitos menores, de falsificación de documentos para irse otra vez, de intentos de viajes ilegales. Y habían de 12 o 15 comprometidos en crímenes. Pero en el lapso, esos 104 que me dieron fue en el lapso de 5 o 6 años. Sí, pero Lo que daba unos 10 o 15, 20 casos por año, cuando ahí habían 2 o 3 mil en el año, o sea, era insignificante. ¿Qué es lo que pasa? Esta sociedad está generando sus propios delincuentes. Coincido contigo sobre los Dominican York. Es que no le estamos dando la oportunidad de reinsertarse tampoco. Sí. No hay fuente de empleo, no hay orientación. Pero ya no dicen, era Dominican York, están registrados. Ya no, es decir, que son tan pocos que ya no registra eso. Yo siento que la sociedad dominicana ha ido degenerando progresivamente en sus referentes morales y estamos creando nuestros propios monstruos. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. ¿Y qué hacer frente a una situación como esta, doctor? Porque la violencia en la sociedad dominicana todos los días ve signos de violencias alarmantes. Estamos hablando ahora de una tragedia que ocurre dentro de una familia. Pero la vemos en la delincuencia común, lo vemos también entre los organismos represivos que no tienen manera de someter a nadie a la obediencia que no sea pegándole un tiro en la cabeza. Cualquiera que intente escaparse de una cárcel es hombre muerto. Sí. Es decir, hay una serie de códigos todavía en la sociedad dominicana que son primitivos. Y la gente lo acepta y hasta lo aplaude. Lo pueden capturar o intentó irse de la cárcel, pero lo mataron. Pero ¿por qué lo mataron? Porque intentó, pero se intentó y no se fue, lo capturaron. Yo no me declaro vencido. Yo creo que la sociedad dominicana tiene mucho chance de recuperarse lentamente. Y no solo con la creación de empleo, no solo con el fortalecimiento de la justicia, no solo con la educación fundamental del hogar y de la escuela. Es una labor colectiva donde la gente se pone el ropaje de la hipocresía cuando califica los acontecimientos de la sociedad. Hay que repudiar en el barrio, en la familia, en la escuela, en los partidos, esos comportamientos. Y repudiarlo no significa curarlo. Necesitaríamos muchos psicólogos y psiquiatras para poder contener y orientar a la gente que está desviada. Y hay pocos en los hospitales públicos, ¿verdad? Hay pocos, deberían haber más. Y en las escuelas y en los sitios donde hay mucha gente casi nunca hay. La consulta psiquiátrica, ¿cómo anda en los hospitales realmente? Ha mejorado porque el Sistema Nacional de Salud y Salud Pública han colocado psiquiatras y psicólogos en sitios donde no había. Yo le puedo decir que en el periodo que me tocó esa parte en el IDSS, colocamos 14 psiquiatras y 26 psicólogos en todo el país. Pero eso no resuelve la situación, porque la psiquiatría y la psicología seguirán siendo muy costosas y de poco acceso a la gente pobre. Yo creo que aquí las iglesias, los partidos, las instituciones de la comunidad tienen que jugar un papel, porque hay un destape en este momento. Y hay una expresión que a mí no me gusta, pero la gente dice, todo es todo y nada es nada, como que se le ha perdido el miedo
al castigo divino Sí. y al castigo en la tierra. Sí, por la impunidad. Y impunidad. como usted señalaba ahorita, mucha gente está tomando la justicia y cree que esa es la solución por su propia mano. Hay un médico que está involucrado en un linchamiento. Ese médico fue alumno mío en la universidad. Así. Un hombre serio. pero Todo que- el mundo dice que es un hombre serio, que actuó bien, pero participó en el linchamiento y le han impuesto una prisión preventiva de 3 meses. Le ampliaron la coerción ahora, Sí. que es lo lamentable. Pero, bueno, usted hablaba que esa no era la vía tampoco. No. ¿Y qué sería si las autoridades dejan libre al que participe en un linchamiento? ¿No sería un estímulo para que cada quien haga justicia por su propia mano? Es que, Adalberto, no podemos estimular que en los barrios maten a un tipo que le robó una cadena a doña fulana. Tenemos que buscar otros mecanismos de control social, como decía Althusser, para ordenar esta sociedad. Esta es una sociedad donde conviven la modernidad con el atraso, el primitivismo con la posmodernidad. O sea, falta mucho por hacer, pero yo no me declaro vencido frente al drama de la violencia social. Y la está- impunidad se ha convertido casi en una cultura. Y la gente lo ve, porque la impunidad sobre todo a los niveles más altos de la sociedad. Sí, y sobre A todo todos los niveles, pero los más que altos. dicen que el rico no coge cárcel, que el pobre la coge porque se robó un pollo y que realmente hay que mejorar los mecanismos coercitivos de la justicia. Hay que mejorarlo. Yo hice una apuesta y la perdí, doctor. Cuando el caso de Odebrecht, Sí, dije, bueno, esa gente van a pasar mucho tiempo ahí. No hay manera de que salgan ahora. La Ese- perdí. ese es un caso complejo. Es un caso muy complejo, pero es emblemático. Sí, Es muy emblemático, ¿verdad? Porque la sociedad parece que necesita señales de quienes dirigen y quienes tienen puestos dirigenciales. No importa que sea en el Estado, que sea en la iglesia, o que sea en un gremio profesional o una organización, pero quienes están al frente de grupos humanos tienen mayores responsabilidades de poner el ejemplo lo y de que pasa actuar. es que Odebrecht desnudó a la democracia, entre comillas, latinoamericana y se llevó de encuentro a líderes que parecían mesiánicos. O sea, nadie puede lanzar Comenzando una piedra. por mi amigo Lula, que se lo llevó de Ese fue encuentro. el más doloroso. Ya, Un caso el más verdaderamente doloroso. penoso, sí. Sí, sí. Yo dudo que en la República Dominicana el caso de Odebrecht llegue a sus verdaderas raíces. Yo lo dudo ¿Y por qué? por la historia política y judicial de nuestro país. Sí. Sí, por la historia. Pero no me metan para lo hondo. Que No te vamos a yo- introducir más yo allá vine a otra cosa. del caso de... sí. Bueno, pero usted, doctor, es un hombre también que está entre la lista de aquellos que han sido coherentes en la lucha por más democracia, por más justicia, por más decencia en la sociedad. Yo Y entonces quisiera, eso no se lo quita, le pinta a nadie. ya yo usted. quisiera mantenerme en esa lista y que no me vayan a hacer a mi carro lo que le hicieron a Juan Bolívar cuando defendió los derechos humanos. en Sí, este pero país. eso hace muchísimos Eso hace años. Ah, pero el primitivismo no ha cambiado. Bueno, César Mella, vamos a aprovechar tu presencia para que nos diga algo sobre cómo estás haciendo. Te ha tocado un papel difícil en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales porque digamos que es como casi liquidar eso para entrar en una nueva etapa. ¿Cómo va ese proceso de adscripción al Sistema Nacional de Salud de los hospitales del Seguro Social? Es una etapa interesante y dolorosa, porque el Seguro Social cumple ahora en marzo 71 años. Los hospitales y la policlínica pasaron al Sistema Nacional de Salud y están administrándose bien. Yo me he quedado con pensiones, jubilaciones, estancia de niños y una ARS que está deficitaria pero funciona. Claro, tenemos una instancia que se llama ARL, que son los accidentes, que está muy De bien riesgos atendida. laborales. Sí, muy bien atendida. O sea, yo he logrado con un equipo grandísimo de gente y el consejo directivo normalizar los procesos, una gestión de orden y me siento muy conforme con el apoyo que el presidente de la República me ha dado para eso. Pero ya yo estoy en condiciones de entregar de una manera honorable ese cargo. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, ¿Ya sí. está terminando entonces? Yo no tengo más nada que hacer ahí ya.
Bueno, pero, O sea, hay mucha gente que quisiera doctor, seguir en el gobierno con un director sí, sí, general, sí. pero yo creo que ya yo hice lo que ¿Qué tenía que pasa hacer. en salud pública? Ya no hay Porque, mucho que hacer. No, muy poco. yo me he enterado, y voy a decirlo porque son distintas fuentes que me lo han dicho, que la ministra de Salud también ha puesto su cargo a disposición del presidente. Tati tiene como 2 o 3 años haciendo eso. Ah, sí. Pero es Bueno. una funcionaria exquisita. Sí, así es, pero parece que está derrotada, porque la verdad es que los problemas de salud, doctor, no sé qué usted piensa, como que van de mal en peor. Es que Sin recursos, sin orden, sin gerencia eficiente. Es que nosotros no hemos buscado parte del problema, porque ¿cómo usted va a remodelar 52 hospitales Al mismo tiempo, yo no lo entiendo. Eso es como absurdo. Y otra cosa, doctor. Pero todavía están iniciando Sí, nuevos hospitales cuando no han terminado 40 de esos hospitales. Hay 6 que acaban de anunciar que lo van a destruir totalmente. Mire, si tenemos un poco de paciencia, nos esperan muy buenas noticias cuando todos esos hospitales y centros de atención estén listos en 6 meses a 1 año. Espérese, Pero- doctor. Eso era lo que pensaba la comunidad de Higüey, que le hicieron un hospital nuevo. Usted conoce el caso de... Ay, doctor, mire, ahí hay problemas serios, no hay equipo, falta personal. Los centros de diagnóstico que construyó, que se iniciaron con este gobierno, con el gobierno de Danilo Medina, están las mayorías sin personal, con equipo dañándose. Yo creo que falta un poco de coordinación. ¿Qué es Bueno. lo que está pasando? Falta un poco de... Pero yo quiero volver para que analicemos el problema de la salud pública de este país. Sería bueno, sí. Vamos a ¿Cómo hacer no? un programa sobre Queda eso. pendiente Queda una nueva pendiente, sí. cita con el doctor César Mella, médico psiquiatra, actualmente director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que dice que ha terminado su labor ahí. Muchas gracias por la compañía de esta mañana. A continuación vamos a conversar con el doctor Tirso Mejía Ricard sobre la ley de partido. Él fue de los que hizo un proyecto de ley de partido desde el Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE, allá por los años 2002, 2001, 2002. Esa es una joya. Es decir, uno de los proyectos de ley de partido, el primero se hizo en el 98, hace 20 años. Bueno.